Bueno, acá estamos. ¿Cómo están? Eh, Siento que hace mucho que no estamos por estos lados. Algo pasó, ¿no? Entre parcial, recuperatorio. Yo creo que alguna vez no pude. No pude tomar el parcial, tomé a algunas compañeras. Pero hace mucho que no estamos por acá, me parece, ¿no? Por sumo, acá en Contratos. Creo que allá lejos vimos una clase y después, claro, después vino la tanda de parciales, recuperatorio, fechas. Así que estamos retomando. Eh, Como siempre, vamos a avanzar en nuestros temas. Ya está cargado el Power este que vamos a dar, que son los temas que a mí me tocan por lo general. Vamos a ver compraventa. Lindo, compraventa. ¿Por qué lindo? Porque lo que digo siempre en contratos, todos hacemos contratos y ni hablar que todos hacemos compraventa, ¿no? En lo que uno. Voy a bajarla acá, aseguraros, vamos a apagarla porque si no, no moleste. Bien, todos hacemos contratos de compraventa. Mínimamente, yo no sé si les habrá tocado o no, pero hasta los menores, ¿sí? Los menores realizan contratos, muchas veces contratos de compraventa. Y ya que estamos, les pregunto si pueden o no los menores celebrar contratos, por ejemplo, de compraventa. Empezamos examinando, ¿no? Qué raro, pero no, como ya vimos la otra parte, ¿alguno Sí, que se acuerde? sí, por ejemplo, en un kiosco poder comprar un alfajor. Claro, y eso está directamente en el código, ¿no? Que son los contratos estos denominados de menor cuantía y que no son, digamos, atacados. Entonces está perfecto que a ustedes les quede como una idea, pero también es cierto, bueno, que hasta ahí, ¿no? Hasta ahí no podría, por ejemplo, avanzar, porque cuando veamos capacidad, dentro del contrato de compraventa vamos a ver la capacidad. ¿Por qué? Porque siempre los contratos en sí necesitan claramente la capacidad y algunos contratos en particular tienen algunas incapacidades de hecho. Eh, Claramente, por ejemplo, el matrimonio, que dentro de todo lo que no puede hacer, no puede contratar, claramente tampoco puede realizar un acto de compraventa entre los responsables. Así que vamos a presentar el tema, me van preguntando como siempre, o si tienen preguntas, dudas. No sé cómo les fue con los parciales. Me cuentan un poco porque yo, por ejemplo, les tocó escrito, ¿no? Fue escrito. Sí, escrito. Usted, ustedes en contratos ya tienen algún bagaje, porque a mí me fue muy mal en civil. Por ahí no se notaba que no están acostumbrados y que comenzaron mucho la carrera con Zoom, y que comenzaron mucho la carrera con Choice, y que comenzaron mucho la carrera con entrega de prácticos y demás. La verdad que fue lapidario civil en este cuatrimestre, por lo menos en mi caso y en la mayoría. Pero bueno, ustedes ya tenían, ustedes no se desayunaron con qué es hacer un escrito, qué es contestar 4 o 5 preguntas en una hoja. Esto ya lo tenían más. A ustedes les tocó, digamos, justo una parte de la carrera, después vino toda la pandemia, pero ustedes estaban acostumbrados ya a contestar digamos, un examen escrito que es muy diferente a un oral por Zoom, o es muy diferente a elegir opciones dentro de unas posibilidades, ¿no? Así que lo más probable es que el examen, perdón, el segundo también sea de esa forma. No sé si le resultó complejo, porque a mí yo hice las preguntas de mis temas, cómo les fue, cómo anduvieron con las preguntas. Seguramente bien si están acá, pero me refiero a si eran más complejas de lo que pensaba. Nosotros tratamos de respetar los temas que damos, tratamos de no salirnos de. A mí lo que me pasó con una de las preguntas suyas es que en el momento de nerviosismo, así como de, encima las preguntas no estaban en una hoja, sino que el profesor las
dictaba, entonces como, Ah, la dictaba. Sí, él dicta sí, la. como en una situación así de nervios personal, ¿no? Y en una de las suyas que pedía una relación, bueno, ya ahora lo bloqueé, pero creo que era, no me acuerdo si era el contrato de adhesión, la pregunta de contrato de adhesión, o la otra que citaba un número de artículo. Y ahí se me hizo una laguna con el número del artículo, y quizás si hubiese sido o más abierta o más... No sé yo ¿cómo cómo decir? habrá sido, porque en mi caso, cómo después, porque uno le pasa la serie de preguntas, a veces la reestructura, es el que puede hacerlo. Pero particularmente yo nunca pregunto artículo. El artículo siempre está en en un corchete o en un apartado, como diciendo, bueno, lo estamos tomando de acá, si ustedes de alguna forma lo tienen memorizado, va por este lado, o después, peor aún, lo dejo ahí aclarado porque sí, pero esto no lo vimos, entonces yo dejo el articulito ahí, muchas veces en Milpower, acá está el artículo, acá lo trabajamos, acá lo desmenuzamos. También lo hago por eso, pero claramente no sabría cómo fue la pregunta, pero en mi caso no. Compare media adhesión, artículo 320, no haría eso. No. Por eso vaya a saber más dictada. Lo que sí yo siempre digo, estamos hablando de esto porque uno trata de después también decir, después una vez que usted termina, vaya a fijarse, haga su primera corrección y por ahí es más fácil ubicar el tema cuando uno dice está en este lugar. Pero por eso no. Eh, no sé cómo puede haber sido, no sé si a los demás compañeros le pasó lo mismo con alguna pregunta en particular. Romina. A mí, por ejemplo, lo que era lo que era de las, después me acordé, pero en el momento era lo de las cláusulas abusivas, cuando se tenían por no escritas, pero es Ah, que claro, después me acordé que era en la parte general claro. lo que decía. Claro, pero encima esa era la parte general, ni siquiera, digamos, lo más específico, eso era como lo grueso, decir cuál es el efecto principal de una cláusula abusiva. En muchos casos el artículo lo dice, en pocas palabras, se tiene por no escrita. ¿Sí? Ni siquiera enúncieme todas las clases de cláusula que podemos encontrar. Por eso, en mi caso siempre les digo, y también con los demás profesores, apuntar bastante a lo que vamos viendo, porque no somos de salirnos de ahí. No somos de salir. Después, bueno, obviamente agarrará nervios, nos faltará, digamos, por ahí decimos, tendría que haber repasado más veces, o tendría que haber comparado, o lo encaré de esta manera, lo encaré de otra, o no me alcanzó, no tuve tiempo, no pude, pero nosotros por ahí tenemos la tranquilidad de que haya sido entendido y de que nosotros hayamos desde este lado acompañado, ¿no? Que es la idea. Y en este caso es igual, ahora vamos a ver compraventa. Y acá, como decía recién, continuamos con Josefina. También van a ir apareciendo los artículos, pero siempre con esa idea. Yo recuperatorio tenía que ir a tomarlo, y bueno, justo no pude, esa semana me tuve que hisopar y demás. Seguimos todavía un año y medio, esto ya hace larguísimo. No sé, bueno, creo que nos pasa a todos, y bueno, así que no pude ni siquiera ir al recuperatorio. Por eso me parecía que hace mucho que no nos veíamos la cara, y sí, realmente hace un tiempo. En fin, acá estamos, y como decimos a veces, acá estamos los sobrevivientes, eh, así que vamos a tratar ya de asegurar el medio tiempo que nos falta, vamos a tratar con este medio tiempo que falta de partido, tratar de asegurarlo, por lo menos ya nos conocen, ya sabe cómo viene el asunto, ¿sí? También es parte del aprendizaje de los parciales, conocer cómo viene el asunto con los docentes que están tomando. Una consulta, profe. ¿Cómo? Una consulta. Dígame, ¿quién habla? Porque acá no estoy. Romina. Romina, sí. Ahora este cuatrimestre, esta parte del segundo cuatrimestre es más corta. ¿Qué es los contratos a los que tenemos que hacer más énfasis? No, básicamente va a haber una serie de contratos que son un par que va a dar Gambini, un par que voy a dar yo y un par que da Rodrigo.
particularmente yo doy compra-venta mutuo los temas que y donación son los temas que me tocan a mí dentro de esta. Se escucha porque me dice conexión inestable. Sí, se escucha? cortó un poquito, pero se escucha. Pero bien, bien, bien. Después, Rodrigo va a dar locación, que es bastante amplia, larga, con todos los efectos, con todas las cuestiones que tiene locación. Después, no son todos los contratos, ¿no? Porque algunos preguntan los contratos básicamente. Después se lo mandamos si quieren, como para que ustedes lo vayan viendo. Pero hay varios contratos comerciales, y Rodrigo les aclara, porque a veces le preguntan, le tocan a él, y dice, este lo vamos a ver en comercial. Entonces, vamos a decir específicamente lo más importante es locación, compra-venta, depósito, donación, son como los pilares de esta segunda parte. En varios casos demora más de una clase. Por ejemplo, compra-venta la vamos a ver en más de una clase. Mínimamente son 2 clases de compra-venta. Después, nosotros, ya les digo, a ver acá, estoy en contrato, sí. Sí, yo voy a dar eso. Básicamente depósito, compra-venta, que tienen 2 clases cada uno, y voy a dar mutuo y comodato. Esos son lo que yo voy a dar, pero también dentro de compra-venta después vamos a ir a una parte de práctica que tiene que ver con el boleto de compra-venta y todo lo que es la forma, o sea que son varias clases. Entonces, contestando la pregunta de la compañera, le apuntamos a eso. Los míos son 3 o 4 contratos, que fue lo que les nombré. Sumamos como básicos que van a dar locación, van a dar donación y contrato que yo vi, que yo daba antes, después nos cambiamos, ya les digo. ¿Alguno tiene un programa a mano? Así aquel que quiere ir estudiando, yo le adelanto más o menos. ¿Depósito puede ser? Depósito va a dar Rodrigo. No, depósito doy yo. Y depósitos de varias formas y de varios estilos. A mí me toca depósito. ¿Qué más tenemos? Locación. ¿Cómo? Locación. No lo escucho. Locación. Ah, locación, sí, locación, claro, de una, esto es la que habíamos. Espere que yo acá tengo el programa, lo abrimos, y ya le comento, como no suele hacer cronograma, vamos a ver a la segunda parte, efecto de los contratos, segunda parte. Bueno, compra-venta le dije que sí, permuta doy yo, locación también. Obras y servicios, eso es de Gambini, contrato de obras y servicios. ¿Sí? Ya lo empezamos a ver. Sí, ya lo empezamos a ver el servicio. ¿Sí? Y cesión de derechos, que también seguramente va a dar Gambini. Después viene mandato, seguramente va a dar Rodrigo. Y donación, Rodrigo, lo más probable. Fianza, lo va a dar Gambini. Depósito doy yo. Estoy viendo el programa. ¿Sí? Mutuo doy yo. Comodato doy yo. Y después viene nada más, ya ahí se va terminando. Algunos contratos de recreación, pero son los artículos de riesgo y de previsión, muchas veces no, porque se toma más como contratos comerciales. Pero no mucho más. Esa es la segunda parte, más corta. Son estos contratos específicos. Entonces, como son específicos, nosotros lo que tenemos que ver ahora, me estamos compartiendo pantalla, es, claro, qué me pueden preguntar o qué tengo que saber de cada contrato. Pero le apuntamos a, como los más gruesos, lo que es lo que comenzó a dar en Gambini, obras y servicios, pregunta un montón, si es oral, pregunta un montón sobre su tema, y después Rodrigo seguramente va a comenzar con locación. No sé con qué largo, Rodrigo, el miércoles. Con locación. Claro, va a dar locación y yo lo hago con compra-venta. Digamos, son como los 3 principales. Después los demás son de una clase o son más sencillos. Los 3 más largos, extensos y complejos y con varias cosas que aclarar son estos 3 que comenzamos a ver ahora. Así que
Bien, vamos a avanzar nosotros, igualmente me pueden seguir preguntando, ¿no? Vamos a avanzar nosotros en nuestra clase. A ver. ¿Qué me queda? Pero este no es. Bien. Bueno, acá tenemos, ya como viene la presentación del tema, vemos que son varios artículos, porque compraventa y permuta tiene una relación directa, y vamos a ver que ahora cuando comenzamos a ir desarrollando el tema, vamos viendo que dicen, bueno, acá cuando pasa esto pensamos en una permuta, cuando pasa lo otro pensamos en una compraventa, cuando llegamos a la permuta nos da una regla, pero dicen, en todo caso nos reglamos por lo que dice la compraventa, por lo tal, están trabajadas de forma conjunta, la permuta mucho más corta en cuanto al articulado, mucho más sencilla porque nos remite directamente, en gran parte, nos remite a la compraventa. Pero sí también tiene sus particularidades. Entonces, acá mismo vemos que tenemos casi una gama de 50 y pico de artículos, ¿no? Recomendación siempre, aprovechemos el Código Civil, leamos el código primero, y después vamos a las clases, y después vamos a los libros. Yo siempre aconsejo ese orden. ¿Por qué? Porque seguramente lo dije, pero no me canso de decirlo, aprovechemos el código, que tiene una metodología, ¿sí? Que está ordenadito, que está lindo, que los artículos me dan un título, que me los va separando claramente, cuando necesita cambiar, va cambiando, dice, bueno, acaban 5 artículos, acaban 7, acaban 10, lo va haciendo, entonces a uno como que lo va llevando. No es un código que te va derivando acá, que te hace conectar con acá, que tenés que volver, que si habla de prescripción trata de hablarla ahí, que si habla de alguna comparación con otros trata de hablarlo en el mismo momento. Entonces en eso el código, si tiene que meter alguna cuestión procesal, cosa que siempre se discutió si podía o no podía, fuera de esa discusión, si tiene que haber una cuestión procesal, también lo mete ahí. Entonces no te manda las reglas procesales que el código por ahí podía tener o no. Ante esa situación, yo siempre digo, aprovechemos el código, ¿no? Comenzando, por ejemplo, con lo que tenemos acá, que es hermoso que cada artículo tenga un título, que cada artículo ya me esté diciendo de entrada de qué vamos a hablar. Entonces, el 1123 nos está diciendo de qué vamos a hablar. A mí me gusta, no que repitan, pero sí siempre preguntar, bueno, pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de compraventa? Lo que sería un concepto, ¿no? Que ustedes me digan, no, la compraventa es cuando volvemos partes, hacen un acto jurídico que consiste en esto. Consiste en transferir la propiedad de una cosa y a pagar un precio en dinero. No tiene complicación el artículo. Ahora bien, acá comenzamos a ver, que era una pregunta que yo, por ejemplo, la vez pasada en oral le preguntaba, y decía, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué desapareció la clasificación de derechos reales? ¿Ustedes recuerdan por qué desaparece cuando vemos clasificación de los contratos? Y decía, bueno, los contratos reales no tenemos más. Y yo lo puse ahí en rojo como que desapareció. ¿Por qué desapareció? ¿Se acuerdan? Porque necesitaba, para ser consumado, la entrega de la cosa. Necesitaba la entrega de la cosa. Entonces nosotros nos pasamos a un sistema totalmente consensualista. Estamos en un sistema consensualista donde el consenso, donde el acuerdo de voluntades, ya vimos oferta, ya vimos aceptación, donde el acuerdo de voluntades perfecciona el contrato. Por lo tanto, el artículo, siguiendo esta idea y siguiendo esta forma que tiene de trabajar esta idea consensualista, no dice entrega, sino se obliga a transferir, ¿sí? Se obliga a transferir. Entonces, cuando decimos que es la compraventa, cuando una parte entrega una cosa y la otra paga. Bueno, quiero que se den cuenta que si dicen eso está mal. ¿Sí? Sí, no, pero ¿cómo que entrega? El artículo dice eso y ya pareciera que le estoy preguntando chino
y que estoy queriendo que me digan de memoria el artículo. Lo que estoy tratando es decir, recuerden que estamos en un sistema consensualista, no hace falta entregar la cosa. Y que después ustedes me lo digan con la palabra que quieran, pero la idea es, en estas cosas, estar siempre, digamos, atentos, ¿no? Porque el artículo no me habla en ningún momento de transferir la cosa. Entonces, el contrato de compraventa se da cuando una parte entrega una cosa y otra recibe un precio, ya estaría mal el concepto, ¿sí? Porque siguiendo esta idea, lo que está bien es decir, cuando una parte se obliga a transferir, y la otra va a pagar un precio por ello. Bien, entonces por eso acá lo vamos desmenuzando a este artículo. Después tenemos requisitos esenciales, que son la transferencia y el pago del precio. ¿Por qué aparece como requisito esencial? Porque después, si no se produce la transferencia de la cosa, yo también me puedo negar a pagarla, o cada uno de los dos. Si vos no me cumplís, ya hemos visto, Pato, hemos visto sobre esta idea, si el otro no cumple, yo tampoco estoy obligado a pagar el precio. Entonces, por eso que tiene estos dos requisitos principales, más allá de que el acuerdo ya esté realizado, ¿sí? Más allá de que el acuerdo esté realizado, lo cierto es que el contrato cumple su finalidad, que es muy diferente a si está, digamos, concluido en su etapa contractual, cumple su finalidad si se transfiere y el otro paga el precio. Si no, en el medio nos va a traer complejidades, nulidades, reclamos, etc. Entonces, se perfecciona de manera consensual. Pago con tarjeta de crédito, el otro me dice, te voy a mandar esto que te pagué. Bien, ahora estamos ahí. Uno entregó la plata, uno puso la tarjeta y estamos esperando que la cosa llegue. Ahora, si la cosa no llega, tengo derecho a que me reclamen todo, a reclamar todo el dinero, porque nunca se cumplió la finalidad, ¿no? Está claro. Cualquiera de nosotros que haga una compra-venta, sin haber leído mucho sobre contratos, sabe que más o menos es así, funciona así, que tenemos derecho así, bueno, entonces dame lo que te pagué, ¿sí? Mi mamá lo sabe y no estudia derecho. Ahora, la naturaleza del contrato. Y esto es, sí, bueno, ¿por qué? Porque más adelante vamos a tratar de ver la idea de estos dos artículos. Dice, cuando uno necesita determinar en presencia de qué estamos, estos dos artículos tratan de decirme qué pasa cuando en el medio tenemos algunas situaciones particulares. En el medio puede pasar que las partes traten de decir que estamos en presencia de una compraventa, pero en realidad no estamos en presencia de una compraventa, si no estamos en presencia de una donación, si no estamos en presencia de una cesión de uso, y le ponemos algún tipo de nombre o decimos que vendemos. Entonces, lo que va a determinar que un contrato, más allá de que nosotros lo llamemos como lo querramos llamar, va a determinar que se trata de una compra-venta es si se cumple con los requisitos esenciales, ¿sí? Si falta la transferencia o si falta el pago del precio, vamos a estar ahí viendo que tal vez no tenemos un contrato. Es decir, ¿cómo sería? Vimos simulación en Civil 1, ¿sí? Vimos simulación, entonces uno simula una compra o uno simula una venta, y cuando tenemos que empezar a indagar dónde está la transferencia de la plata, o este sobrino tuyo que no tenía un peso, resulta que ahora te compró una propiedad, ahí empieza a decir, acá pareciera que no hay un contrato de compraventa, más allá de que claramente ustedes le pusieron ese título porque así servía. Entonces, este artículo también da herramientas o te dice, más allá de lo que ustedes digan, más allá de lo que las partes declaren, y muchas veces con mala fe, y más allá de lo que busquen, dándole este nombre, porque muchas veces uno utiliza el nombre de compraventa para decir, saqué esta cosa de mi dominio, y cuando yo saco cosas de mi dominio, sabemos que básicamente
es o porque lo vendí y tengo todo el derecho a hacerlo, pero en situaciones complejas sabemos que porque no queremos hacer frente a los acreedores. ¿Sí? Lo vimos en simulación y lo vemos en fraude. Entonces, recuerden que la diferencia entre simulación y fraude, en simulación no hay un acto verdadero, en el fraude sí, es diferente. En el fraude va a pasar que realmente se vendió, en la compraventa no se vendió. ¿Sí? Entonces, ¿qué se hizo en esa simulación? Nada, se entregó una cosa por un supuesto pago de precio para tratar de decir esta cosa no me pertenece. Entonces, por eso el artículo da esta idea y dice, bueno, ojo, que los requisitos tienen que estar cumplidos. Entonces aparece el sobrino cuando le atacan y dice, no, pero ¿por qué me atacan? Si yo esta casa ya se la compré a mi tío. Le van a pedir la transferencia y van a pedir de dónde sacó la plata. ¿Sí? Porque cuando vos tenés que atacar un acto, por ejemplo, de ese estilo, van a aparecer, decir, bueno, ¿y la plata? ¿Y de dónde la sacó? ¿Y cómo la tiene? ¿De dónde está el comprobante? ¿De dónde se hizo? ¿Quién la pagó? ¿Cuándo la depositó? ¿Dónde la tenía? Todas las preguntas que te van a hacer. Porque si no, decís, bueno, entonces acá no hay. Y el segundo artículo, a los fines de después también encasillar una situación en particular, me dice que dependiendo la entrega de la cosa que se haga y la entrega de plata que se haga, va a decirme a mí si estoy en presencia de un contrato de permuta o un contrato de compraventa. ¿Esto cuándo pasa? Esto pasa, por ejemplo, cuando yo compro un auto y digo, che, ¿me toman el usado? Y te dice, sí, tomamos el usado. Entonces va a depender de cuánto de ese usado vale. Si la parte que yo entrego, ¿sí? Si la parte que yo entrego, acá dice, y parte en otra cosa, esa parte en otra cosa, pensemos en un auto usado que me lo toman en parte de pago, me está aclarando que cuando es mayor lo que yo entrego que el precio que pago, estamos en permuta. Si el precio que yo pago es mayor a lo que yo entrego, estamos en compraventa. Una aclaración que se hace para aquellos casos que realmente existen, porque está claro que muchas veces uno contrata entregando una cosa en forma de pago. Lo mismo pasa con los departamentos, con las casas, con una moto, con un terreno, y hay un sinfín de situaciones en las que parte de lo que se entrega para una compraventa consiste en otro bien. Entonces, por eso aparece esta aclaración, porque después, como régimen tiene algunas diferencias y algunas modalidades, nos mandan acá a aclarar si tenemos que discutir si era una compraventa o una permuta. Esto me da una idea de cómo resolverlo. Ahora bien, este es el 1125. El 1125, sin necesidad de saberlo de memoria, es un artículo que, en estas cuestiones que yo remarco, me aclara algo que, al estar en contacto con lo que también da Gambini, es muy probable que por algún lado les caiga el 1125. ¿Sí? Les puede caer por algún lado el 1125. Que el 1125 hace toda una aclaración que yo lo resolvemos con los ejemplos del libro y con el ejemplo de acá con estos dibujos. Porque lo que trata de hacer es decirme cuándo, así como recién vimos, cuando estamos en situación de permuta, este artículo lo que me quiere explicar ahora, porque a veces después, pues otro régimen, me trata de explicar cuándo vamos a estar en presencia de un contrato de compra-venta o cuándo vamos a estar en presencia de un contrato de obras o servicios. Entonces vemos el ejemplo, en el ejemplo vemos un vestido, pero al lado también vemos un sastre, que me hace un vestido a medida. La pregunta que nos hacemos, la pregunta que se hacen en los libros es si el sastre también, que puso mucha mano de obra en el trabajo, en realidad lo que hizo es, me vendió un vestido como un vendedor, como una compra-venta, o lo que hizo fue prestar un servicio. Porque después los efectos son también diferentes. Este artículo me dice, y me aclara eso, ¿sí? Me aclara eso. ¿Qué me dice? Que todo lo que sea manufacturada
¿sí? O producida, se aplican las reglas de la compra-venta, cuando se compromete a entregar. A menos que de las circunstancias resulte que la principal de las obligaciones consiste en suministrar mano de obra. Y también acá remarco después, si a la vez, ¿sí? Si a la vez si a la vez eso que hace el sastre lo hace con tela que él compra, o un arquitecto, un albañil lo hace con los productos que él pone, ahí vamos a estar en presencia de también, puede ser un contrato de obra. Entonces, dependiendo de la situación en particular, vamos a estar en presencia de un contrato de obra, un contrato de servicio o un contrato de compra-venta. Después, cuando ustedes lo lean, pensando en lo que acabamos de decir y el ejemplo, debería más o menos acomodarlo. Pero se entiende, ¿no? Que hay una diferencia, la primera que vimos con la permuta, y ahora estamos viendo la diferencia que existe con los contratos de obras y en este caso, o servicios. ¿Bien? Ahora, habiendo desmenuzado un poquito lo que es el artículo que me dice que es una compraventa, habiéndome tratado de explicar, miren, cuando hay estas situaciones entendemos que puede ser permuta o puede ser compraventa, y a la vez después también recordemos que cuando estamos hablando de contratos, una cosa es si me entregan algo manufacturado, como yo puedo comprar en cualquier local, y otra cosa es si voy a una persona y me dice, bueno, yo necesito que me haga un vestido de medida, está bien, yo te lo hago, te cobro tanto, y a la vez, ¿qué hacemos con la tela? ¿La compro yo? ¿La vas a buscar vos? Todo eso hace que sea clasificado de una u otra forma. Les decía, porque los efectos son diferentes. Ahora bien, una vez que más o menos tenemos una idea ya de compra-venta, esta cosa que nosotros, como dijimos, solemos revisar diariamente, vamos a ver ahora que como habíamos adelantado, existen algunas incapacidades al momento de realizar este contrato. Ay, El perdón, primero, profesor. ¿cómo? Me quedó una duda, Sí. medio tonta la duda, pero quería saber. ¿Es Este momento, sí. sí, solo cosas muebles? Para saber si es de obra o No, servicio. solo cosas muebles, no, perdón, quiero saber, ¿solo cosas es la compraventa? ¿No puede ser, por ejemplo, un animal? Sí, pasa que tenemos que... los animales son cosas dentro de los bienes y cosas. Cuando Ah, bien. nosotros en Civil 1 clasificamos, el patrimonio, ustedes recuerden que ahora se modificó el Código Civil, y el Código Civil establece una relación de los bienes en donde directamente trata de decir, dentro de la clasificación, si uno lo resume, dice, bueno, nosotros tenemos bienes que tienen un valor pecuniario que nosotros podemos valorar, bienes con valor, y tenemos otros bienes que están básicamente fuera del mercado. Y empezamos a nombrar todos los que son fuera del mercado, que son las plazas, los órganos, el cuerpo humano, Y cuando nombramos los bienes que están dentro del mercado, o aquellos bienes que tienen un valor, decimos que los animales son cosas dentro de esta clasificación, por lo que sí, claramente, podría, usted entrega un caballo a modo de pago y también, ¿sí? ¿Sí? Bien, Porque gracias. usted tenía dudas si los animales son cosas o por qué me preguntaba. Sí, estaba pensando eso, o sea, susceptible de valor eran y eran materiales, pero bueno, pensé que, no sé, podían no serlo. No, sí, sí, Pero sí. la duda. Sí, sí. Son, y lo único que hoy se reguló, hace un tiempo se reguló, y en Mar del Plata hay una ordenanza especial, es la prohibición de la venta que se llama conviviera, ¿no? La venta de tener animales, por ejemplo, a la vista del público. Eso está prohibido, pero no la venta en sí como una cosa que tiene valor de venta. Los animales son valores de venta. Imaginemos, nosotros pensamos en el pobre perrito nada más, pero después te venden un camión entero de vaca y van a parar al asado y estamos todos diciendo, y bueno, así es la vida. A veces nos preocupa un poco nada más cuando se trata de perrito o gatito, pero no mucho más. Animales son todos. No hay una clasificación que los pone dentro de cosas.
¿Tiene un valor? Sí, una vaca vale kilo tanto viva y kilo tanto muerta, y un perro vale tanto no de raza y de raza tanto. Claramente son cosas, ¿sí? Discusiones, por otros lados, si los animales podían ser alguna tercera categoría de estar en el medio entre las personas físicas, personas jurídicas, porque uno tiene dos clases de personas, físicas, jurídicas, y ahí ya no hay más clasificación, digamos, en cuanto a adquirir derechos, contraer obligaciones o tener otros derechos que no sean para eso. Y en algunos lugares se piensan de los animales, ¿no? Viene medio tranquilo. Así que sí, pueden ser bienes tranquilamente. Cosas, en el sentido de valor. Las incapacidades de derecho, en este caso tenemos el matrimonio, para aquellos que por ahí no conocen, y ahora lo nombramos así al pasar, porque de esto van a ver específicamente todo lo que regula hoy por hoy el régimen matrimonial, lo van a ver en derecho de familia. Nosotros decimos que hoy tenemos dos sistemas para gobernar el régimen de bienes. ¿Por qué es importante acá? Porque la incapacidad de derecho dentro de lo que es el matrimonio va a tener muchísima incidencia si yo primero entiendo esto. Si yo primero entiendo que dentro del Código Civil actual de 2015, cuando se aprueba con la posibilidad de que los cónyuges elijan el sistema por el cual van a gobernar sus bienes. Entonces, vamos a tener estos dos sistemas. El primero es el sistema de comunidad, que se llama, que es el sistema que nosotros siempre tuvimos. ¿Bien? El sistema que nosotros siempre, toda la vida tuvimos en Argentina fue el sistema de comunidad. ¿Qué significa el sistema de comunidad? El sistema de la sociedad conyugal. ¿Qué significa la sociedad conyugal? Que a partir del casamiento, todos los bienes que se adquieren pasan a ser gananciales. ¿Gananciales de quién? De esa sociedad que se acaba de armar. ¿Bien? Excepto los recibidos a título gratuito. Claramente, porque también pasa que a uno le pregunta, que ustedes ya a mitad de carrera y comenzando van a empezar la gente le va a empezar a hacer preguntas, por lo menos estas básicas, y saber que todos los bienes pasan a la ganancialidad, salvo los bienes recibidos a título gratuito. Por ejemplo, los bienes que uno recibe como herencia, los bienes que a uno le donan, esos bienes no son gananciales. La casa de mi papá no es la mitad de mi mujer mañana, ni la casa de mi mamá, porque son recibidos a título gratuito. Bien, lo mismo si yo recibo una donación de un bien, no pasa a formar parte de la comunidad ganancial. Todo lo demás, mi señora gane 100 pesos, si yo gane 0, 50 y 50. Y al revés también, ¿no? Yo gano 100, mi señora gana 0, 50 y 50. Pero sepan que los bienes recibidos a título gratuito no entran en esta discusión. Ahora bien, el otro régimen es el régimen de donde uno elige la no ganancialidad. Y cuando elegimos la no ganancialidad, elegimos el régimen de separación de bienes. Entonces, si hay régimen de separación de bienes, ¿sí? Régimen de separación de bienes, vamos a poder celebrar contratos de compraventa solo si tenemos un régimen de separación de bienes. ¿Cómo funciona la práctica? Hay que hacer una aclaración cuando uno va al registro, diciendo el régimen que va a utilizar, porque si uno no elige ningún régimen, te van a generar de la ley y vas a parar a la ganancialidad. Hoy tenemos esta posibilidad de elegir de qué forma queremos manejar los bienes a partir de que contraemos matrimonio. Entonces, ¿pueden personas que están en matrimonio realizar un contrato de compraventa? La respuesta es todo esto. La respuesta no es ni no ni sí. Porque si me dice no, estaría mal. Si me dice sí, estaría mal. La respuesta es depende. Y si, bien, muy bien, depende de qué. Del régimen que hayan elegido para regular o gobernar sus bienes. Perfecto. Entonces, ¿cuándo podrían y cuándo no? Van a poder realizar un contrato de compra-venta si eligieron o ellos se manejan por medio de la separación de bienes. No van a poder realizarlo bajo la sanción de nulidad absoluta si están en un régimen de comunidad. Por eso digo que la respuesta por sí o por no estaría mal. ¿Bien? No estaría
bien en estos términos, porque va a depender. Después, hay algunas incapacidades que tienen que ver con el cuidado y la protección de la familia, el cuidado y la protección de los menores, o el cuidado y la protección de personas que necesitan de alguna atención, y no por parte de la regulación y por parte de los jugadores y por parte del Estado. Entonces dice, ¿cuáles son los contratos, también otros contratos prohibidos? Por ejemplo, dentro de la compraventa no pueden hacer contrato el hijo que está bajo su responsabilidad, excepto para las donaciones sin cargos previstas en el artículo 1559. En pocas palabras, ¿sí? En pocas palabras, no se pueden hacer contratos con los hijos que estén bajo responsabilidad. Acá ni siquiera habla de tema de minoría, sino bajo su responsabilidad, lo que no quiere decir que este padre pueda celebrar o hacer donaciones a su favor. Recuerden que en el caso de los menores y en el caso de todo lo que es el régimen de cuidados, de apoyo y demás, siempre lo primero que se va a ver es si el hecho perjudica o no perjudica, y si no perjudica, entonces siempre vamos a tratar de salvar el acto. Por eso que aclara, bueno, ojo, si hay una donación a favor, no vamos a andar atacando. Lo que no puede pasar es que este menor, por alguna circunstancia, tenga bienes, también ya lo dice la parte general del civil, y yo haga firmar como padre contratos, como diciendo, bueno, la plata que era de tu abuelo, que recibiste tu mamá, esto, bueno, vos acá acordamos que me la pasás a mí. No, no se puede. Va a estar metido todo lo que es el Ministerio Público por medio de la Defensoría de Menores, asesoría, no se puede. ¿Bien? Pero el artículo claramente lo aclara que no se puede. Ahora, ¿qué pasa con los tutores o curadores? No pueden celebrar contratos de compraventa con sus pupilos, ¿sí? Lo que se extiende a los sistemas de apoyo. O sea, también en la misma idea, se trata de que las personas que están como tutores o curadores de otras personas no se aprovechen de esta situación, tal vez para sacar alguna ventaja y celebrar alguna clase de contratos que los perjudiquen. El contrato más perjudicial que puede haber es el contrato donde yo por medio de un contrato de compra-venta saco algo de mi patrimonio y se lo entrego a otro. Por eso que específicamente se habla de la compra-venta como esta no posibilidad de contratar. Después, bueno, los albaceas, que van a ver en familia, las funciones, cada vez están más pobre la función, pero bueno, no pueden celebrar contratos solo bienes testamentarios que están a su cargo. Bien, acá no tenemos más que esto, ¿sí? Se los recalco, ¿por qué? Porque si estamos hablando, digo, bueno, hablemos de incapacidades, hablemos qué personas o en qué situaciones no se pueden celebrar contratos de compra-venta, ustedes van a ver que hablamos del matrimonio, está en rojito, hablamos de padres, tutores y curadores y albaceas. O sea, lo que hay que recordar está en rojo. ¿Bien? Después lo demás es más o menos saber de qué habla, y todos hablan lo mismo y todos con la misma finalidad. Trata de no aprovecharse de esa situación que están ocupando para tratar de sacar un beneficio. ¿Bien? Ahora bien, esto ya lo hemos preguntado en su momento cuando hablábamos de la capacidad para contratar directamente y las inhabilidades especiales dentro de los contratos. Se daba en esta situación, ¿no? El artículo 1002 nos habla de aquellas personas que directamente no pueden celebrar contratos de compraventa, los funcionarios públicos, bienes cuya administración o enajenación están encargados. Claramente tiene una razón moral en el desempeño. No pueden los funcionarios públicos, que están muchas veces en una relación de conocimiento, en una relación de ventaja que no tienen por ejemplo, nosotros, todos los que formamos parte del sistema público, del sistema judicial y demás, siempre estamos como viendo la situación en sí. Entonces, vos estás administrando cosas del Estado y estás administrando justicia, por ejemplo, y ya, bueno, che, por acá esto está bueno, por acá podemos, y capaz que quien te dice que me haga un negocito con esto.
Bueno, no se puede. ¿Sí? Ahora bien, con mucha más razón, los jueces, funcionarios, auxiliares de la justicia, mediadores, auxiliares respecto a los bienes relacionados con los procesos en que intervienen o han intervenido. Esto con más razón todavía, porque si bien los funcionarios públicos no pueden hacerlo, los jueces, funcionarios, auxiliares de justicia y demás, que saben claramente, ¿sí?, no pueden hacerlo en los procesos que intervienen. Che, ¿sabés que se abrió esta sucesión y me enteré que había un solo heredero, pero que se murió, me dijeron que se fue a vivir a España, esas cosas que se hablan entre abogados, seguramente también se hablará en la justicia, lo cierto es que ahí vas a estar medio atado, ¿sí? Vos no vas a poder comprar eso porque te enteraste, no vas a poder realizar una compraventa de eso, por más que aparezca un poder dando vuelta, no. ¿No? Por razones de moral, por razones de que las personas que están interviniendo ahí también no están para hacer negocios, sino que están para impartir justicia. Los funcionarios no están para hacer negocios, sino que están para administrar bienes. Después, acá, una cosa que sí nos compete a nosotros nos compete este artículo 3º, ¿sí? El artículo 3º, los abogados y procuradores respecto a los bienes litigiosos en procesos en los que intervienen o han intervenido. A nosotros los profesionales también, al igual que los jueces, funcionarios y orales de justicia, también nos ponen un límite, que es a la compra-venta. Límites en cuanto a también con esta idea de la 5177, que es la ley que regula nuestra profesión, la van a ver en su momento cuando se reciba en el colegio de abogados que las entrega. Ahí van a ver todo el régimen que existe, y también siempre se llama esta ley, la ley 5177, se llama ley de ética profesional. Dentro de la ética profesional se entiende que los abogados y procuradores, los abogados, saquemos a los procuradores, no porque sean malos, sino porque vamos a hablar de nosotros los abogados, estamos ahí supuestamente para defender el interés de una persona, y no estamos ahí para hacer negocio o comprar las cosas que están en esa situación. Por eso que aparecen acá. Y volvemos a remarcar, para que quede bien contestada la pregunta anterior, los cónyuges, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las inhabilidades especiales para contratar en interés propio? Son estas. Claramente, acá, que son las generales que ya vimos, también se aplican los contratos como compraventa, porque son reglas general, se aplican a todos, a la compraventa no escapa, ¿no? A esa situación. Bien, ahora esto, cuando hablamos de elementos del contrato de compraventa. La compraventa, al igual que cualquier contrato, va a tener elementos esenciales. Estos elementos esenciales son el consentimiento, objeto y causa. Todo lo que vimos en la primera parte. Mucho de esto vimos en la primera parte. Ahora bien, cuando salimos de los elementos esenciales, porque son los que comparten todos los contratos, y nos tenemos que pasar a los elementos particulares, en los elementos particulares del contrato de compraventa, decimos que este contrato tiene que tener cosas, tiene que tener precio y tiene que tener modalidades. Vamos a ver qué es. Las cosas. Y recién ahí la compañera preguntaba y acá nos aclara, por regla general, las cosas que pueden ser objeto de los contratos pueden ser de la compraventa, y cuando hablamos del objeto del contrato, ya vimos que no tiene que ser inmoral, prohibido por él y demás, por lo tanto, la respuesta ahí ya estaría de que también ingresan en la situación de los animales, porque haciendo esta relación, ¿qué puede ser objeto de contrato? Todo lo que no esté prohibido. El tema de los animales no está. El precio. Esto también hace una diferencia. ¿Por qué precio? Dice, debe ser en dinero. Debe ser en dinero. Debe ser cierto y debe ser serio. La primera parte hablamos de dinero, ya pasaremos por cada uno de estos, veremos. La segunda, cierto y serio, tenemos que ver qué quiere decir cierto y serio, o a qué apunta, o qué trata de hacer la ley cuando me dice que el precio tiene que ser cierto y serio. Después,
Las modalidades, vamos a ver que aparecen diferentes formas, ¿sí? Aparecen, no solo tenemos la compraventa lisa y llana, que es deme este paquete de caramelo, nos vemos, 1 kilo de azúcar, nos vemos, deme esta bicicleta, sino que también hay otras modalidades, porque esa es una clase de compraventa la que nosotros realizamos naturalmente, que es la compraventa que se conoce como manual, tome, traiga, pero después hay otras clases de compraventa, porque la compraventa permite modalidades. Las modalidades son algunas que vamos a ir avanzando. ¿Qué decíamos hoy cuando hablábamos de las cosas? Dice el artículo 16 en combinación con el 1103, nos da estas reglas. Me dice que las cosas son aquellos objetos materiales susceptibles de tener valor, coma, la energía, coma, y las fuerzas naturales susceptibles de ser puestas al servicio del hombre. ¿Por qué aparece esto? ¿Por qué aparece toda esta idea del artículo 16? ¿Alguien sabe? ¿Alguien recuerda? ¿Por qué aparece la energía y las fuerzas naturales susceptibles de ser puestas al servicio del hombre? ¿Por qué hay que hacer esta aclaración? Porque esto se modificó. Por ejemplo, por los servicios públicos, como, No escucho bien. por ejemplo, como un servicio público, por ejemplo, la electricidad. Un servicio público. Sí, como Está la bien. electricidad. La electricidad. La electricidad sería una energía. Bien. Porque había una idea que era la siguiente. Y no prevenía tanto del derecho civil, sino que venía del derecho penal. Pero como el derecho civil no da una respuesta clara con respecto a esto, por ejemplo, cuando se producían los robos de energía, el famoso colgarse de la luz o robar cable, uno de los requisitos que te pedía esta clase de delitos era que vos desapoderes a alguien, ¿sí? Que vos le quites algo a alguien. Pero, por ejemplo, lo más complejo era cómo yo me apoderaba para lo que era robar. Ya la palabra robar estaba mal, porque no se configuraba el robo, porque yo cuando me engancho a la luz, en el peor de los casos estoy cometiendo al cable en ese momento, en el peor de los casos estoy cometiendo es como ahora robarse una señal de Wi-Fi. ¿Qué es eso? ¿Sí? ¿Qué es? Hurto. No. No hay fuerza, pero robo. Sí, pero vos, vos no te estás apoderando, porque el otro sigue teniendo su clave. Claro. Y está pagando la boleta. Pero la energía estás haciendo esto, o sea, le estás haciendo, ¿no? Como un Como uso. si estamos hablando, por ejemplo, de la energía, y muchas veces las cosas naturales que pueden ser puestas al servicio del hombre, como cuando vos juntás energía por medio, por ejemplo, de la energía eólica, ¿no? Entonces, si vos esa energía la podés juntar en algún lugar, también se entiende que claramente tiene un valor. Bueno, ya no van a ver en ese momento cuando habían derecho penal o aquellos que están cursando que existía esta discusión y el Código Civil aclara esto, porque sigue trayendo. La verdad, si a mí me descubren que yo robo señal de Wi-Fi, no sé de qué me van a acusar o dónde me va, en qué categoría entraría de delito, por ejemplo. Porque si bien es una cosa, ¿cómo probás después? Y capaz que lo probás. Bueno, vamos al derecho penal, no desapoderé a nadie de nada, no generé ningún tipo de... Porque después dice, bueno, fraude. Pero el fraude te pide que vos hagas algún tipo de artimaña a los fines de quitarle algo a alguien y vos beneficiarte económicamente. Bien, hasta acá todo bien, pero acá no hay ninguna artimaña, porque salvo que vos hayas de alguna forma robado, se la hayas sacado, diciéndole también, mi papá está muy enfermo, yo necesito tener, bueno, eso puede ser, pero si yo, con esos programitas que andan dando vuelta, me robo una señal de Wi-Fi, no sé qué. Y después la otra parte dice, bueno, pero lo que pasa es que cuando él me roba, a mí me perjudica, y vamos al derecho de daños, obligaciones, ustedes vieron daños. Tiene que ser
tiene que ser cuantificable. Entonces, y bueno, ¿en qué lo dañé yo cuando le robé? Me dañó en que a veces viendo YouTube se me cortaba un poco. Y anda a probar. Entonces, todo es difícil con eso. Pero la cuestión que ahí está. ¿Bien? Ahí está. Sigue trayendo problemas porque está claro que algunas cuestiones no quedan del todo claras, pero están puestas ahí. Vamos a decir que entonces tiene un valor, claramente la energía, tiene un valor lo que pueda ser, digamos, puesto al servicio del hombre. Lo demás ya lo vimos, la clase del objeto, ¿sí? Esto no vamos acá, lo digo como para que lo repasen, porque es lo mismo del objeto. Y después, esto también ya vimos, si pueden venderse las cosas futuras o si pueden venderse las cosas ajenas. Lo hemos visto en su momento cuando veíamos los contratos, y qué pasaba con las cosas ajenas y qué pasaba con las cosas futuras. Básicamente esto es ya dentro del contrato de compraventa en sí, pero que sigue estas mismas ideas. ¿Sí? Sigue la idea de que las cosas futuras se pueden vender. ¿Por qué? Porque estamos dentro de los contratos aleatorios, que es una clasificación que vimos al principio. Cuando nosotros pensamos en una cosecha, estamos vendiendo una cosa futura. ¿Bien? ¿Y por qué? Porque yo asumo ese riesgo, conozco lo que puedo llegar a comprar, porque supuestamente la cosecha que vende esta persona tiene estas características, y lo que va a quedar condicionada va a ser a que exista la cosecha, porque si se inunda, si hay sequía, o si no se produjo la cantidad ni la calidad que uno básicamente había acordado, eso está supeditada, está condicionada. Pero las cosas futuras pueden ser objeto de compraventa. ¿Bien? ¿Qué pasaba con las cosas ajenas? Nosotros vimos, cuando vimos la manera de contratar, contratos por medio de terceros, también estuvimos viendo un poquito de esto, y decimos que las cosas ajenas, ¿sí? En este caso, remarcamos, porque si no puede traer responsabilidades, inconvenientes y problemas, conociendo ambas partes esta circunstancia, el vendedor puede asumir dos posturas, ¿sí? O asumir una obligación de medios, o asumir una obligación de resultados. Cosa que ustedes vieron en obligaciones, por lo que no hace falta aclarar demasiado. Bien, esto sí, porque esto es bien de contratos, perdón, de compra-venta. ¿Por qué debe ser dinero? Porque si no es dinero, estaríamos en presencia de otro contrato. Puede ser la permuta, que ya vimos que era entregar una cosa por otra, o la dación en pago. La dación en pago, recuerdan lo que es, ¿no? Uno de los medios de extinción de las obligaciones, que Se consistía en cambia el que... objeto, ¿no? ¿Cómo? Se cambia el objeto de la No, obligación. eso es la innovación. Ah, la innovación, es verdad. Innovación objetiva y subjetiva, dice usted. Sí, y entonces, ¿cómo es la dación en pago? Está bien, está bien. Eso también trae complicaciones. No sé si les comenté, pero yo soy docente de obligación en otra carrera. Y a veces pregunto, por eso les pregunto a ustedes. Hay una gran, la gran diferencia entre dación en pago e innovación, por ejemplo, objetiva, porque tenemos la innovación subjetiva, que es cuando cambia el sujeto de la obligación, y tenemos la innovación objetiva, que es cuando cambiamos el objeto, en este caso, en vez de pagarte en precio, te pago con otra cosa. Eso es una innovación. Pero la dación en pago primero y principal, que la dación en pago tiene que estar estipulada desde un primer momento. ¿Bien? Tiene que estar estipulada en un primer momento. Yo no te cambio después la plata por algo que tengo para pagarte, sino que desde el primer momento yo te estoy aclarando que te voy a dar algo en pago. Eso que te puedo dar en pago puede ser cualquier cosa que esté dentro del comercio, o también puede ser otro contrato, un servicio mío, por ejemplo. Entonces yo soy mecánico y vos sos abogado. De hecho, yo lo suelo hacer, chicos, les comento.
Yo tengo muchos amigos que hacen bienes y servicios y también muchos con problemas. Así que ahí vamos, ¿sí? Siempre lo vamos llevando, pero queda aclarado, en principio, que muchas veces es por la mano de obra y yo te resuelvo aquello, o me debes menos porque mis honorarios son tanto. Entonces, en todo momento queda claro que va a ser dación en pago, ¿sí? Que yo no voy a pagar o que ellos no me van a pagar a mí alguna cuestión. Y eso lo pueden hacer ustedes tranquilamente mañana cuando trabajen. O, si en vez de plata, aceptan algo. ¿Sí? Se aceptan algo. No tengo para pagarle, pero tengo esta moto. No tengo para pagarle, pero tengo este reloj. Lo que ustedes piensen. Bueno, dación en pago. Pero desde el primer momento, nace de esa forma. En la innovación Se hay extingue, ¿no? La una... obligación primera. Y ¿Cómo? en la innovación no se extingue la obligación cuando se modifica, cuando innova, Claro, o sea, claro, se extingue la claro. primera. Se Claro, extingue exacto. y tiene su razón de ser en la otra, ¿no? La ¿Cómo? innovación. La innovación, la obligación principal se extingue a razón de la creación de otra. Que cambian el. Claro, siempre y cuando las partes hayan acordado y no haya obligaciones que cumplir. ¿Sí? Claro. O sea, vos no podés cambiar el sujeto si no se acuerda, si no, o si, pensemos, ¿viste? La clásica. A mí me pasó una cosa que siempre comento, pero yo me acuerdo bien por qué. Yo comencé haciendo, de hecho, hasta no hace muchos años, siempre hice mucho derecho penal. Eh, Así nació mi vida. Y una vez, en una causa, el abogado principal, yo estaba trabajando para él, recién empezaba, había viajado, y dice a mí, bueno, estas dos primeras audiencias, donde se van a más o menos introducir la prueba, esto, aquello, dice, anda vos porque yo no estoy. Cuando el imputado me vio a mí no quería saber nada, le estaban cambiando el sujeto. Él había contratado con ese fulano, no conmigo. ¿Sí? No conmigo. Entonces ahí no estaba ni siquiera acordado a cambio del sujeto, por eso le comentaba que tiene que estar acordado y no tiene que haber obligaciones pendientes, porque si no, no se podría. Pero el cambio de sujeto extingue la obligación del otro. Si hubiese aceptado que sí, claramente entre ellos no habría más obligaciones. Así que está bien, sí, se extingue. Así que bueno, la dación en pago básicamente también tiene que ver en eso. Y después, la dación en pago tiene que ser aceptada siempre, porque la dación en pago también puede ser aceptada luego de que la obligación se transforme porque vieron que cuando ustedes vieron obligaciones y vieron una de las cuestiones que se ve es desde qué momento la obligación es exigible. Porque si no es exigible, por más obligación que yo tenga, no estoy obligado a cumplirla. El clásico ejemplo es el contrato de alquiler. Yo pago los 10 de cada mes. Viene el 5 y me dice, dame una plata de alquiler, yo le puedo decir, no, sí, pero me debes, pero no te voy a pagar ahora porque no la tengo. Pero vos viviste acá, yo no te digo que no, te estoy diciendo que no es exigible todavía. Entonces, puede pasar en esta clase de contratos que la dación en pago siempre tiene que ser aceptada. O sea, yo le quise pagar con esto que tenía y él no quiso. Y bueno, no. Pero sí puede pasar que uno acepte, aclare que es una dación en pago. O si no, directamente que nazca como dación en pago. Ahora bien, cuando hablamos del dinero, ¿sí? Cuando hablamos del dinero, ya sea de curso legal o ya sea de moneda extranjera, tenemos el tema de que empezamos acá en Argentina con el tema del dólar, con el tema de la moneda extranjera, con el tema de si la vamos a tomar como permuta, con el tema del 766 que tenemos ahora, más el 765, más todo lo que ustedes seguramente ya vieron obligaciones. Recuerden que el nuevo articulado del Código Civil en el 765, cuando habla de plata, cuando habla de dinero, ¿qué me dice? Que si yo contrato con moneda que no sea de curso legal, estoy contratando como una obligación de dar cantidades de cosas. Y el deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal. ¿Bien? Entonces, la pregunta que les hago, porque ustedes viven de obligaciones, si yo me comprometí en dólares, ¿tengo que pagar en dólares?
puede pagar en pesos. ¿Puedo pagar en pesos? Algunos sí. profesores, ¿Te algunos interesa saber profesores si dicen, lo no, aprendieron, si no lo aprendieron? puede Para- liberarse para- dando el para mí sí. equivalente en... Ah, si se pactó en el contrato, bueno, si se pactó no. Se pactó tiene que dar dólares. Si se pactó, por acá dice, si por el acto que se constituyó la obligación, se estipuló moneda que no sea. Ahí se pactó. Bueno, ¿Por qué? pero hay Porque cláusulas que dicen que no se puede como desentender de, ¿no? de esa obligación que tenía los dólares, los tenía ya, ¿no? Es como esas cláusulas está que bien, porque ponen. por eso viene por ahí el tema. Viene por ahí. ¿Alguno va a aportar algo más? ¿Recuerda algo más? Pero doctor, si es una transacción internacional, la tiene que pagar en dólares. Bueno, esa es otra cosa, porque hay que ver por qué derecho se rige. Todo lo que es derecho internacional se rige por las reglas del derecho internacional, con un montón de cosas que van a ver, pero podemos decir en principio que sí. Pero sáquele usted a eso más complejo. Hablemos de que usted compró una casa y se comprometió a pagar. De hecho, eso pasó, y pasa ahora, y sigue pasando, y se comprometió a pagar $1.000 por mes. Porque $1.000 por mes, hace unos años, por ir a comprables. Ahora, primero que no lo podés comprar, y segundo, bueno, te quiero ver si tenés 200 lucas por ir todos los meses a comprar $1.000. ¿Para qué habrá? Pero es un numerito, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con esa persona? Porque también tenemos el tema de qué dólar ahora. ¿Sí? Y vos me decís, bueno, está bien, yo me puedo liberar dándote el equivalente en moneda en curso legal. ¿Cuál? El oficial, el blue, el contado con liqui o los otros 83 clases de dólares que tenemos. Esta última partecita del artículo es bastante sencilla cuando tenemos un solo dólar. Pero parece que hay que acostumbrarse que acá en Argentina eso no va a existir, o no existe, o existe un tiempito, después deja de existir. Porque vos, ¿qué vas a querer hacer si debes dólares? Usar esta última partecita. Y la verdad, ¿alguien puede pensar que el dólar está a 100 pesos? ¿Ustedes aceptarían que le paguen $100? Y digan, no, bueno, pero está 100. Sí, yo no sé, el U es, no sé, así, una cosa que está por ahí, como dijo ayer, muy marginal. Sí, marginal, anda a conseguir dólares, es marginal, puede todos los días. Es un mercado marginal. Entonces vos decís, entonces yo te puedo pagar 100 pesos, yo quiero ver si me acepta a 100 pesos algo que yo le debo en dólares. Entonces, ya acá tenemos un problema. Entonces, ni siquiera sabemos hoy qué significa liberarme con moneda de curso legal, porque sí, está claro, me puedo liberar en pesos. ¿A qué precio? ¿Qué precio entrego para liberarme? ¿Bien? ¿Y está obligado la otra parte a tomarlo? Bueno, discusiones que hoy se están dando. Pero recuerden que el 766, que no la tengo acá porque es de obligaciones, establece lo que recién mencionaba la compañera. Establece que, quería ver cuando lea. ¿Qué dice el 766? ¿Alguno me lo cuenta? Dice, el deudor debe entregar la cantidad correspondiente de la especie designada. ¿Cómo? El deudor debe entregar la cantidad correspondiente de la especie designada. El deudor debe entregar la cantidad de la especie designada. Por lo cual, si designamos dólares, sería que entonces dólares. como que está contrariando el 765, ¿no? Porque por un lado, el 765 me dice, bueno, pero si usted se comprometió en otra moneda que no es de curso legal, dólares, usted puede pagar en pesos. Pero enseguida aparece el 766 que me dice, usted tiene que pagar en la especie que quedó en pagar, dólares. ¿Bien? ¿Cómo funciona la práctica? Para que ustedes más o menos sepan. En la práctica funciona así. Vos firmás los contratos en dólares y aclaran que los firmás en los términos del 766. Y también se hace esta aclaración. Uno renuncia al 765. Hace poco le preguntaba a una compañera de Susana San Martín,
que está en la cámara, también le preguntaba si, porque ella está en una sala y Cataldo está en otra, le preguntaba, che, ¿y esto cómo viene? Porque lo último que yo vi fue una cámara acá de azul, donde la cámara de azul volvió a decir que el 766 tiene plena vigencia y que renunciar al 765 es plenamente válido. Porque algunos quieren decir que el 765 es de orden público, y por ser de orden público debería poder, digamos, la parte defenderse diciendo yo renuncié a algo que es de orden público, por lo tanto ya sabemos que las normas de orden público no son transables por las partes. Pero esta Cámara, en este fallo, yo calculo que eso va a tener que determinarse más arriba, volvió a aclarar que el 765 no es de orden público, así que tranquilamente se puede renunciar a esta prerrogativa que me da la última parte del mismo. Por lo tanto, a la actualidad, estamos medio agarrados del 766. ¿Sí? Veremos cómo sigue esto, pero sepan que está así. Después, ¿cómo se determina el precio? Que puede ser determinado por las partes, por el arbitrio de un tercero designado. Esto es cuando hay alguna situación compleja de muchos años, con mucho interés. Decimos, bueno, que venga una persona que conoce el tema de los contadores claramente y que nos diga el precio. Y ese que nos diga él es el que nosotros aceptamos. Es una forma de que alguien que está más en tema establezca. Tal vez, ¿sí? En este caso, por ejemplo, sí, te voy a pagar a 100 pesos, y otro dice, yo no te voy a pagar a 200, porque yo quiero el blue, yo no me compro a 100. Y capaz que alguien va a tener que decidir cuánto. Y capaz que alguien tenga que decidir. Porque acá en Argentina siempre pasa la salomónica. Veremos, ahora te están diciendo que es todo en dólares. Vos firmaste dólares, pero yo en algún momento vi a la salomónica y te dicen, no, bueno, en realidad ya pasó en el 2001. A ver, en realidad es el oficial sumado a un coeficiente que capaz que da 150 el coeficiente. Como diciendo, bueno, mitad y mitad y nos vemos. Ahí lo va a decidir alguien, por eso un tercero designado. Cuando lo sea referencia con otra cosa cierta, esto se utiliza mucho, por ejemplo, cuando nosotros queremos garantizar, y más que nada en lugares como Argentina, garantizar que el precio no se haga pedazo por la inflación y no tener que estar actualizando a cada rato los precios, se utilizan nomencladores. Esos nomencladores muchas veces tienen que ver con otra cosa cierta. Por ejemplo. ¿Cómo? Que no pasa a ser de valor, sigue siendo de dinero. Sigue siendo de dinero, pero con referencia a una cosa cierta. A ver, pensemos. Bueno, en muchos lugares, por ejemplo, cuando a vos te multan, te dicen el equivalente a 100 litros de nafta super YPF. Esa es tu multa. ¿Sí? En algunas provincias del norte se manejan así, que toman la YPF por ser la nacional, y ellos fijan, en vez de que la ley diga cosas que quedan desfasadas a los 10 minutos, porque acá no tenemos un montón de leyes con cosas que quedan desfasadas a los 10 minutos, en vez de tener que a cada rato ellos, o la ley, o la provincia, preocuparse por ese monto, hacen referencia a otra cosa cierta. Esto que yo les doy como ejemplo de una multa, uno lo puede aplicar tranquilamente a un contrato de compraventa. ¿Sí? Tomar como referencia alguna otra cosa cierta. Entonces, yo te vendo mi departamento, que está en este barrio en Buenos Aires, y me dijeron que básicamente acá vale lo mismo que un departamento a frente mar de Mar del Plata, de tal barrio. Averiguamos cuánto vale allá y vamos a más o menos a fijar ese precio. Lo podés hacer, o lo que ustedes imaginen que sea otra cosa cierta, equivalente a cualquier cosa. Y eso me va a dar un número, y ese va a ser el número. ¿Sí? Y en cualquier otro caso se entiende que hay precio válido si las partes previeron el procedimiento para determinarlo. Si las partes previeron el procedimiento para determinarlo. Todo un tema hoy. ¿Por qué? Están apareciendo los primeros fallos. Están apareciendo los primeros fallos con respecto a las compraventas inmobiliarias de los créditos UBA. Que uno dice, bueno, sí, en realidad las partes previeron el procedimiento para determinarlo. En realidad,
El banco te tira un contrato, ahí vos firmalo, y si entendiste, entendiste, y si no entendiste, ahora te estás encontrando con todo lo que no entendiste, viste lo que no leíste bien, o no sabías ni siquiera cómo funcionaba, bueno, resulta que está complicado. Pero entendemos que el precio es válido si las partes previeron el procedimiento para determinarlo. ¿Usted cómo determina el precio de esta compraventa y de la plata que le tiene que devolver con hipoteca? Que lo determinamos primero en tantos años, segundo con interés, que es el UVA, segundo con interés francés, y le ponemos otra condición, que es que el capital de la deuda se va a actualizar por algo que se llama unidad de valor adquisitivo, que la misma se va a ir actualizando de acuerdo a la inflación. Así que están hasta la madre. ¿Sí? Así que está. Entre el interés francés, que ya te empieza a cobrar un interés gigante porque te cobra de atrás para adelante, le tenés que sumar lo que va aumentando el capital va aumentando porque aumenta el UVA. Está bien, nadie duda de que hay un procedimiento válido para terminarlo. Pero, si ustedes me preguntan, ¿qué es esto? Ahí tiene un ejemplo. Un procedimiento válido para determinarlo. Porque nadie dice que no es válido. Nadie dice que acá no hay precio porque no queda claro. Hay un procedimiento que es, le vamos a prestar esta plata, le vamos a cobrar de esta forma, le vamos a aplicar este interés y al capital le vamos a aplicar UVA. ¿Se entendió? Sí, señor, firma acá. Listo. Ahora vemos lo que está pasando, ¿no? Después, el precio tiene que ser serio, debe igualar la equivalencia de ambas prestaciones. La aparición de un precio irrisorio podría llegar a descartarse como este elemento serio. ¿Por qué aparece este elemento serio? Por lo que estuvimos viendo al principio. Tal vez muchas veces aparece por cuestiones de que se tratan de evitar algún tipo de fraude, algún tipo de estafa, algún tipo de simulación. Lo mismo pasa con el precio bill, entonces ahí puede aparecer una lesión entre las partes, y no debe nunca haber una relación disvaliosa para alguna de ellas. Si uno paga un precio bill aprovechándose, aparece la figura de lesión que ya la vimos en civil. El precio cero deberá estar determinado en el momento del contrato, ¿no? Y debe haber un mecanismo para que este precio cero. Y esta última que ya le dejo para que ustedes la lean. Profesor, ¿Cómo? una pregunta que Dígame. esto del precio serio me hizo acordar. El Sí. límite que era con respecto a las cláusulas abusivas, que era que no se podían, o sea, como no se podía poner o sea, no podía hacer una cláusula abusiva con respecto al precio, ¿no? Claro, decía que el precio no es una cláusula abusiva. El precio nunca es una cláusula abusiva. Pero Por eso sí es un contrato. ¿Cómo? No, escucho. Porque no, claro, imaginen que la cerveza acá en el chino vale 10 pesos y yo la quiero tomar sentado en el mejor café de Buenos Aires. Loco, si allá en el chino vale 10 pesos. Entonces no tiene sentido que eso sea abusivo. ¿Entienden por qué no es abusivo? Porque, ¿qué importa si vale 10 pesos en el chino? Acá en este restaurante, con vista a este lugar, vale 500. ¿Qué querés hacer? Pero tiene ¿La que tomás o no? guardar relación, como dice acá, equivalencia. Sí, pero esto es otra cosa. Esto es compra-venta, eso es consumo. Esto es compra-venta. Dentro de la compra-venta tenés contratos de consumo. Está claro, pero cuando pensamos en estos contratos de compra-venta, lo pensamos siempre en fuera de lo que es el consumo, porque el consumo, cuando vos estás en una relación de consumo, te termina llevando para el consumo. Pero en estas clases de contratos, por ejemplo, que no sean de consumo, yo te compro la casa a vos, no es una relación de consumo, vamos a aplicar todas estas reglas. No vamos a poder aplicar las reglas de consumo, porque yo te compro la casa a vos, no es un contrato de consumo. Yo le compro el auto a un tipo que publicó en el X, ya vimos, y le entrego el mío, no es un contrato de consumo. Y así, cuando no hay una relación de consumo, como vimos, vamos a ahí sí aplicar todo esto y salirnos un poco de consumo. Lo primero que tenemos que determinar es, ¿estamos en compra-venta o no? Sí, perfecto. Ahora, dentro de la compra-venta, ¿estamos en consumo o no? Si estamos en consumo, vamos para este lado. Si no estamos en consumo, vamos por este lado. Nosotros estamos viendo compra-venta, no dentro del consumo. Por eso que aparecen todas estas cuestiones. Aparece el precio
y aparece la serie y demás, cosa que no aparece si es consumo. ¿Por qué? Porque lo maneja el mercado, y el mercado lo maneja en muchas circunstancias con algunos factores que nada tienen que ver con el precio de la cosa, sino que tienen que ver, por ejemplo, dónde te tomás el café, o dónde te tomás la cerveza, o dónde te compras la remera. Es decir, si esa no es una remerita blanca que le pusieron un cocodrilo acá. Bueno, anda a comprarte la blanca que no tiene cocodrilo, si nadie te está diciendo que compres esta. Esta con cocodrilo vale tanto. Por eso que en ese sentido, en esa clase de contratos, dicen, el precio no, el precio es el precio. ¿Sí? El consumo, el precio es el precio, porque no hay forma de decirle a las personas cuánto cobrar una camisa de marca, y si realmente es la misma camisa, porque muchos dicen, es la misma, te ponen un cosito acá, yo no sé cuánto es de la mentira, pero la cuestión es que no te vas a poder quejar por eso. Por eso que aparece. Acá les dejo, digo ya para que ya es tarde, ya se hizo un poco larga, pero se hizo un poco larga porque charlamos al principio. Se encuentran enumeradas las obligaciones del comprador y del vendedor. ¿Sí? Cosas sencillas como transferir la cosa, conservar, tradición y con los accesorios. Y una última cosa que quiero comentarles tiene que ver con esto, que son los gastos de entrega. Entonces, los gastos de entrega excepto pacto en contrario, están a cargo del vendedor, los gastos de la entrega de la cosa vendida, los que se originan en la obtención de instrumentos referidos a 1137, tiene que ver con todo el tema de papel, tiene que ver el tema de escritura, tiene que ver de quién son los gastos. En la compraventa de inmuebles también están a su cargo los de estudio de títulos, los antecedentes, y en su caso los de mensura y tributos que graben la venta. Artículo importantísimo porque muchas veces le van a preguntar cuestiones como esta y está bueno que uno lo sepa. Regla primera, los gastos de entrega están a cargo del vendedor. Por eso que Mercado Libre hace que vos quedes parado siempre en el caso de que ellos no tengan, por el monto, por lo que sea, se hagan cargo de la entrega, te hacen parar acá en esta, excepto pacto en contrario. ¿Ya? Entonces, cuando vos te dices con gastos de envío tanto, y vos ponés, bueno, acepto, vos estás, en ese caso estás haciendo un pacto contrario, estás aceptando que los gastos de entrega vos los asumiste y está perfectamente permitido por este artículo. Ahora bien, si no están a cargo del vendedor, ¿sí? El vendedor son los que debe, además todos los que tengan que ver con los referidos en el artículo 1137, que es la documental que debe acompañar. Por ejemplo, en los transportes, por ejemplo, cuando se lleva mucha mercadería en trailer y demás, tienen que llevar muchas cosas que ellos se hacen cargo de que estén bien. Ahora bien, en la compraventa de inmuebles, hay que separar todo lo que son los gastos, pero también se puede transar, y es perfectamente transable, que yo te vendo mi casa a este precio libre de gastos. Si yo te hago este precio libre de gastos, significa que yo quiero 100 pesos de bolsillo, los 100 pesos de bolsillo vos me los das. Después, y cuando yo pacto eso, le estoy aclarando al comprador que se hace cargo de todo, porque, por ejemplo, dentro de lo que me dice la ley, si yo no hago esto, resulta que los estudios de título, dominio, por ejemplo, informe de dominio, informe de anotaciones personales, informe de sesiones de derecho, todos esos informes los tengo que hacer yo como vendedor. Si yo digo libre de gastos, yo te doy todos los datos que necesitas y vos te encargás. Y a la vez, sepan, cuando uno escritura, que por ley hay gastos que son del comprador y hay gastos que son del vendedor. ¿Bien? Entonces también ahí puedo pactar, cuando yo digo libre de gastos, le estoy también diciendo al escribano, cuando le entrego el contrato, le entrego el título de propiedad, doctor, fíjese acá, libre de gastos, o sea, no me haga la cuentita, porque muchas veces los escribanos te hacen la cuentita cuando vos llegás, esto es lo suyo y esto es lo suyo, te dicen. Entonces, libre de gastos, a mí nada, todo para este lado. Si no acordamos eso, surge esto, surge que todo lo que tenga que ver con informar cómo está la situación de ese inmueble es una carga del vendedor, y a la vez lo que le toque pagar cuando se escriture, también lo va a pagar él. Entonces, y no son una docena de facturas, les aviso, de escriturar. Entonces, hay que ahí aclarar bien. Bueno, y esto ya se los dejo porque es la última, para que ustedes lo lean, que tienen que ver con obligaciones del comprador. Se los resumí lo que más pude.
para que se le haga más sencillo. Así que bueno, ¿qué hora es? Y bueno, ya se nos hizo media y 3:30 siempre. Vamos a volver con compraventa, así que si le quedó alguna pregunta, si le van a surgir alguna pregunta, la hacemos en la próxima clase, porque nos queda una clase más de compraventa, después también de todo el tema de boleto, el tema de las formas, y esa parte de los inmuebles me interesa que les quede lo más armada posible para cuando vayan a reales, pero la verdad que es un tema que está bueno saberlo, para la práctica, para la vida diaria, para que les pueda ir apareciendo en la vida misma, ni siquiera como profesionales. Después como profesionales, pues más razón. Así que bueno, los saludo y nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. ¿Mm? Gracias. Gracias. Adiós, que Gracias, anden bien. profe. Chao, chao. Gracias, profe. Ahora...